¿Qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es Eric y estamos nuevamente aquí en el canal Aprende lo Hispano. Recuerden que somos una plataforma dirigida a formar personas y guiarlos hacia sus metas profesionales. El día de hoy estaremos hablando sobre las filas, columnas y celdas. ¿Qué son las filas? ¿Qué son columnas? ¿Qué son celdas? ¿Cómo podemos ajustarlas? ¿Cómo podemos agregarlas, eliminarlas y también seleccionarlas? Así que no te vayas y quédate con nosotros. Vamos a ir a nuestra hoja de cálculo. ¿Qué es lo que vamos a tratar aquí? Básicamente, ¿qué son filas? ¿Qué son columnas? ¿Qué son celdas? Bueno, una fila es simplemente un conjunto de celdas ubicadas en el eje horizontal. Fíjense, tengo un conjunto de celdas colocadas en el eje horizontal y que son identificadas por un número. Si ustedes se fijan, podemos nombrar o enumerar las diferentes filas utilizando números. Eso es una fila. Para el caso de una columna es prácticamente el mismo concepto, solo que en vez de estar ubicada en el eje horizontal, la tenemos ubicada en el eje vertical. Quiere decir esto que una columna es el conjunto de celdas ubicadas en el eje vertical. Entonces, ¿qué es una celda? Bueno, una celda es la unión, es la intersección entre filas y columnas. Podemos ver que al momento de yo seleccionar una celda cualquiera, se resalta el lugar donde está ubicada esa celda, en la fila, en el eje horizontal y también en el eje vertical. Viendo esto, el producto que obtenemos de la unión de la fila y la columna es la celda, para que se entienda mejor. Y el nombre que recibe esta celda sería, en este caso si nos fijamos en el cuadro de referencia, que es D3. Con esta referencia nosotros podemos ubicar la celda o identificar dónde está ubicada la celda en la hoja de cálculo. Cabe destacar que un conjunto de dos o más celdas se le denomina rango. Un conjunto de dos o más celdas seleccionadas, esta se le atribuye el término de rango de celdas. Ahora bien, ¿cómo yo puedo seleccionar una celda? ¿O cómo puedo seleccionar una fila y columna? Bueno, es muy sencillo. Puede ser mediante dos métodos, mediante el mouse o mediante el teclado. Podemos utilizar el mouse si nos ubicamos en las filas. Vamos a empezar en la fila que queremos seleccionar. Simplemente cliqueamos sobre el número que identifica la fila que queremos seleccionar. Una vez que cliquemos, se selecciona la fila completa. En caso de que no queremos seleccionar la fila completa, solamente seleccionamos las celdas que están sobre la fila que queremos seleccionar, teniendo el clic sostenido y moviendo el mouse sobre las diferentes celdas. Pasa el mismo caso con las columnas. Si quiero seleccionar la columna completa, solamente cliqueo sobre la letra que identifica la columna y esta me va a seleccionar la columna completa. De igual forma, si solamente quiero seleccionar una o varias celdas que están en la columna, solamente debo de tener el clic sostenido y procediendo a seleccionar mis diferentes celdas que están en la columna. Ahora bien, si utilizamos el teclado es un poco más rápido. Utilizando los comandos control espacio, podemos nosotros seleccionar la columna completa. Ven. En el caso de que no queremos seleccionar la columna completa, solamente utilizamos Shift y utilizamos las flechitas que están sobre el teclado para seleccionar la columna que quiero o la parte de la columna que quiero seleccionar. En el caso de la fila, para seleccionar la fila completa utilizando los comandos Shift y espacio, fíjense, no tengo que cliquear, solamente utilizando Shift y espacio puedo seleccionar la fila completa. De igual modo, si quiero solamente seleccionar una o varias celdas que están sobre la fila, solamente debo de utilizar Shift para seleccionar y las flechitas para moverme sobre la fila deseada. Entonces, ya conociendo qué es una fila, una columna y cómo podemos seleccionarla, vamos a pasar ahora a cómo agregar y eliminar filas, columnas y celdas. Se puede realizar de tres formas diferentes. Podemos utilizar unas de las herramientas que están en la cinta de opciones, podemos utilizar el mouse y de igual forma el teclado para tener más rapidez. Bueno, procedemos utilizando la herramienta que está en la cinta de opciones. Si vamos a la pestaña inicio,
En el panel celdas se pueden fijar que tenemos las opciones insertar, eliminar, que con estas nosotros podemos eliminar o agregar. Primero vamos a seleccionar una fila, vamos a seleccionar la fila completa. Yendo a la herramienta insertar, insertamos una fila. Podemos ver que la fila seleccionada fue desplazada hacia abajo y se agregó una fila nueva. Puede ser para el mismo caso de la columna. Solamente debo de seleccionar la columna que deseo agregar y cliqueando sobre la opción insertar, podemos insertar una nueva columna. Podemos ver que al insertar una nueva columna se desplaza hacia la derecha. ¿Qué pasa entonces si yo quiero solamente agregar o eliminar una celda? Podemos seleccionar la celda o el rango de celdas que queremos eliminar o agregar. Solamente debemos de cliquear sobre la opción insertar. En el caso de que no queremos que desplace hacia abajo la información, podemos cliquear aquí bajo la flechita y nos aparecen unas opciones. Ahora bien, utilizando el mouse para agregar filas y columnas, solamente debemos de seleccionar. Recuerden siempre, hay que seleccionar la fila, columna o celda que queremos agregar o eliminar. Simplemente tenemos que seleccionar y dando clic derecho nos va a aparecer una lista desplegable para insertar filas y de igual forma para eliminarlas. Para el caso de agregar o eliminar un conjunto de celdas, podemos ver que al hacerlo, Excel nos arroja un cuadro de diálogo que nos quiere especificar hacia dónde queremos que esta celda sea ubicada tras haberse agregado o eliminado una fila. Podemos ver el ejemplo, que al agregar o eliminar una fila podemos desplazarla hacia abajo, hacia la derecha. Fíjense, vamos a hacerla con el ejemplo hacia la derecha. Ven, pueden apreciar cómo en vez de desplazarse la fila o el número de celdas hacia abajo, fueron desplazadas hacia la derecha. Por último, utilizando el método del teclado, que es un poco más eficiente y más rápido, utilizando los comandos control más y control menos para agregar y control menos para eliminar, nosotros podemos, una vez seleccionado la fila o la columna, podemos agregarla utilizando control más o eliminarla utilizando control menos. Para el mismo caso de la columna, tenemos que seleccionar la columna utilizando control más agregamos y control menos para eliminar la columna. De igual forma, si solamente queremos seleccionar algunas celdas, seleccionamos utilizando el shift y las flechitas para seleccionar utilizando el teclado y procedemos utilizando los comandos control más y control menos. Aquí podemos ver el mismo cuadro de diálogo que nos aparecía cuando utilizábamos el mouse para agregar o eliminar filas. Simplemente debemos de especificar Excel hacia dónde queremos desplazar los datos o la celda que fue seleccionada para agregar o eliminar una nueva. Este procedimiento se puede realizar utilizando dos métodos. ¿Cuáles son? Bueno, podemos ubicarnos en la cinta de opciones y podemos ver una herramienta llamada formato. En esa herramienta nos permite darle, estos son los formatos que contienen cada una de las celdas. Pero en el día de hoy solamente nos vamos a ubicar o enfocar en lo que son las alturas y los anchos de las filas y columnas. Bueno, si quiero cambiarle el alto de la fila, yo puedo editar el tamaño de la fila. En el caso de que yo quisiera editar el tamaño de la columna o el ancho de la columna, ya puedo agregar el tamaño de mi fila y de mi columna. Si podemos notar, el ajuste no solo se realizó en una celda, sino en la fila completa. De igual forma, el ajuste del ancho de la columna se va a realizar en la columna completa. El segundo método es utilizando el mouse. Para que podamos percibir la opción de modificar el tamaño de nuestra fila o columna, debemos de seleccionar por completo la fila o la columna a modificar. Una vez seleccionada nuestra fila o columna, procedemos a dar clic derecho y podemos ver que Excel nos muestra la opción de ancho de columna. Aquí podemos darle el ajuste de la columna que nosotros deseamos. De igual forma, en la fila debemos de seleccionar la fila completa
y Excel nos muestra la opción para editar o para modificar esta fila. Si se fijan, si no seleccionamos la fila o la columna completa, Excel no nos presenta la opción de ajustar la fila o la columna, por lo cual deben de seleccionar la fila o la columna completa para realizar la modificación del tamaño de la fila o la columna. Bueno chicos, hasta aquí ha llegado la lección del día de hoy. No olviden suscribirse, tampoco no olviden compartir este video. Gracias a ustedes estamos creciendo. Si quieres más de este contenido, te invito a que forme parte de nuestras clases virtuales que se están impartiendo bajo una plataforma virtual. Recuerda que esta plataforma es gratis para llevarte lo mejor de lo mejor. No olvides antes de irte suscribirte, dale me gusta, comparte este video, compártelo. Te invito a que visites nuestro canal de Instagram que dejaré en la descripción para que puedas obtener más información sobre nosotros. Y recuerda, si quieres aprenderlo, nosotros te ayudamos a lograrlo aquí en Aprendo el Hispano. Muchas gracias.